Máximo Estudio Producciones presenta los Radio Type Podcast de El Anfitrión del Cambio, con David C. Mendoza. Un microespacio con el que podrás aprender a cambiar tu vida utilizando las leyes mentales. Porque el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. Muy buenas, ¿qué tal? Soy David C. Mendoza y esto es El Anfitrión del Cambio. Hoy vamos a retomar un poquito un asunto que ya hemos hablado en episodios anteriores de estos Radio Type Podcasts sobre si somos la consecuencia de lo anterior o si lo anterior sucedió en nuestra vida precisamente para que hoy podamos ser lo que somos. Es decir, hasta qué punto era intencionado lo que pasaba e inevitable como parte de un destino, o simplemente lo que vivimos ahora no es un destino sino una consecuencia, una derivación. Vamos a retocarlo y a retomarlo porque, bueno, de la otra vez cuando estuvimos hablándolo, luego hemos recibido también comentarios, mensajes que nos pedían detallar un poco más, entrar en toda esta parte. Me decían, oye, Mendoza, a ver si se puede entrar un poquito más en este asunto, porque, bueno, había uno concretamente que me decía, bueno, ¿y dónde queda entonces la ley de la causa y efecto? Que saben también que, bueno, pueden entrar en la página web, elanfitriondelcambio.com, y en la sección Las leyes mentales las tienen todas. La ley de causa y efecto aparece ahí numerada como la cuarta, no porque sea la cuarta en importancia, sino porque en algún orden hay que colocarlas. La que sí es la primera, la de la ley de la creencia, está puesta la primera a propósito porque es fundamental. Sin esa ley todo lo demás, no solo en las leyes mentales, sino en general en la vida, no te va a funcionar. Si no crees en ti mismo, si no crees en tu relación, si no crees en tu negocio, no crees en tus sueños, da igual. En cuanto no tengas una creencia consolidada, firme y que empuje el asunto, es probable que el asunto no ande. Pero al margen de eso, el resto de las leyes que aparecen ahí en el anfitriondelcambio.com, en la sección leyes mentales, son simplemente pues una forma en la que están colocadas para que se puedan buscar. Haciendo clic en ellas te lleva a la parte donde viene la definición y una pequeña explicación y todo esto. Y bueno, el caso es que en consecuencia con este asunto, me decían, bueno, ¿y dónde queda esta ley y tal? Porque nosotros habíamos estado hablando de que era la ley de la acumulación y la ley de la creencia la que manejaban esos asuntos. Recordarán la ley de la acumulación, por poder definirlo y retomar un momentito esto, era la ley que dice que cada cosa que se hace en la vida o en lo que sea, cada cosa que se hace, sea positiva o sea negativa, se va acumulando, haciendo que cada logro o cada fracaso en la vida sea el resultado de múltiples logros anteriores que se han acumulado. Y la ley de la creencia, esa sí la tienen clara, que es la que estábamos diciendo y que es la primera, que es la que dice que creas en lo que creas, siempre que creas con fuerza y emoción en ello, se va a volver realidad para ti, porque siempre vas a actuar en consonancia con tus creencias. Por eso, claro, me decían, pero entonces la ley de causa y efecto, que está también ahí, ¿cómo quedaría esto o cómo sería? Bueno, que para casi todas las cosas en la vida, evidentemente no hay una respuesta única, porque cada respuesta va a estar dada desde una perspectiva de esa situación en función de muchas variables que pueda haber desde la cultura personal, la enseñanza personal, los valores, creencias religiosas o políticas, el país en el que vivas, etcétera, etcétera. Tu nivel social, son muchos los factores siempre que van a influir en la forma en la que puedas evaluar o valorar una situación. Pero, básicamente, en todas las situaciones va a actuar la ley de la acumulación. Esa siempre. Y a la hora de interpretarlos, vamos a utilizar la ley de la creencia. Lo que nosotros creamos va a determinarnos si tenemos una creencia religiosa de un tipo, digamos, más radical, vamos a decirlo de esta manera, y otra que no es absoluto para nada, no tiene ningún tipo de creencia religiosa, es muy ateísta, pues el mismo acontecimiento, un acontecimiento, podríamos decir, de un accidente en el que sales ileso, uno lo puede interpretar como una cuestión de un milagro y una protección divina, y otro lo puede interpretar como un hecho aleatorio. Incluso recordando ahora aquella película de Pulp Fiction, con John Travolta y Samuel L. Jackson, en la escena en la que les disparan y no le dan ningún...
descargan el cargador de la otra persona allí, pam, 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 y no le dan ni una sola bala, y uno de ellos considera que es un mensaje divino que ha recibido para decir que se tiene que retirar de ese mundo, y el otro cree que simplemente han tenido suerte. Era el mismo acontecimiento, pero dos creencias distintas. Bueno, pues esto es algo similar. Entonces, cuando hablamos de la relación que existe entre la naturaleza de los hechos que vamos viendo con relación a los hechos que van a suceder después, o si los hechos que vamos viviendo son la consecuencia de lo que hemos vivido anteriormente. Por ejemplo, ¿recuerdan? Steve Jobs ponía en una de sus charlas, en una de sus conferencias, el ejemplo de la línea de puntos, estos jueguecitos que hay para los niños y a veces no tan niños, de pasatiempos, que viene, descubre el dibujo que hay aquí, y son muchos puntos que hay que ir uniendo con un lapicero, con un bolígrafo, vas yendo del punto 1 al 2, luego al 3, luego al 4, y cuando terminas todo el recorrido aparece un dibujo que has realizado llevando el bolígrafo de punto a punto. Entonces, Steve Jobs a veces decía que en la vida es como una línea de puntos, son los acontecimientos, cada punto es un acontecimiento, tú simplemente vas andando de uno a otro, y es cuando lo has terminado, cuando estás ya avanzado y vas viendo todo lo que has unido, cuando empieza a tener cierto sentido, y que era muy fácil interpretarlo cuando ya está hecho. Lo difícil es tener la suficiente creencia y fe en uno mismo o en el asunto de que vas hacia el punto adecuado y no hacia el equivocado. Vas hacia el punto adecuado y sacarás ese dibujo adelante. Por eso, en lo que es la ley de causa y efecto, que es a la que se refería nuestro oyente, es una ley que dice que para cada efecto en la vida existe una causa específica. Y que todo lo que pasa en el universo pasa por una razón. Nada pasa por accidente. Todo pasa por alguna razón, aunque incluso lo podamos considerar un accidente. El accidente está provocado por algo. O sea, imagínense lo que sea, un accidente de tráfico, se distrajo, ¿vale? Es una causa, se ha distraído y con eso ha provocado un accidente. Se ha caído tal cosa de un edificio y ha caído en la acera, ha provocado un accidente, ha pillado a unos vehículos, ¿vale? Se ha desprendido porque estaba mal fijado, porque falló el soporte. Al final siempre hay una causa que provoca el accidente. Por eso se dice que cada cosa en la vida tiene una causa específica. Es lo que marca esta ley. Y que todo lo que pasa, pasa por una razón. No hay que confundir con que todo lo que pasa es porque hay un destino marcado para ti. Puede haberlo, puede no. Eso ya va a ir a la ley de la creencia tuya. Pero sí que hay siempre una razón. Y nada es por accidente, porque incluso el accidente pasa por una razón. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la felicidad o la falta de ella, pueden ser el resultado de causas y efectos que han ido sufriendo una acumulación a través de la acumulación, la ley de la acumulación en nuestra vida, y que la ley de la creencia la ha ido interpretando. No sé si consigo llegar a explicarme bien en cuanto a que, claro, es lo que no debemos hacer nunca es intentar interpretar los asuntos en base a una única ley, porque aunque haya una ley dominante en cada asunto, posiblemente va a haber un abanico de más leyes influyendo. Una a lo mejor es predominante, lleva prácticamente el 70-80% del peso de lo que sucede en ese acontecimiento como ley natural o ley mental, pero hay otras que van influyendo también. Y aunque haya una que solo incida en un 1% de todo el acontecimiento, también tiene su parte de incidencia. Por eso en este caso, como decíamos, felicidad o falta de ella, por poner ese ejemplo, es el resultado de acumulación, la ley de la acumulación, de cosas que han ido pasando. Cuando se combina con la ley de la causa y efectos, esas cosas que han ido pasando son causas y efectos. Van teniendo, hay una causa, provoca un efecto, hay una causa, provoca un efecto. Y se van acumulando. Y es nuestra ley de la creencia las que la va interpretando sobre si esto es algo que, claro, es que mi destino es es que esto estaba en mi destino, que yo llegara a conocerlo, llegara a estar aquí, o que me tenía que trasladar a tal ciudad, o al final me he venido a tal ciudad porque las circunstancias me llevaron a ello, porque no había otro camino ya. O algo así, pero eso ya entra en la parte interpretativa. ¿Qué es lo importante? Y por ir concluyendo este asunto, es no perderse en el debate del sexo de los ángeles, que se suele decir, sino ir a lo práctico. Si quieres tener más de algo, más felicidad, más salud, más dinero, lo que te interese, o menos de algo, menos ansiedad, menos problemas, menos miedo, lo que sea, entonces tienes que retroceder un poquito pensando
tal vez reflexionando, un poquito de meditación en el sentido de sentarse a pensar en silencio un poquito y reflexionar su vida como si fuera un observador, viendo acontecimientos de su vida y revisar cuáles han sido las causas que han generado el efecto que ahora vives. Si lo que quieres es potenciarlo, ese tipo de causas son las que tienes que empezar a replicar para que pasen más. Si eran acontecimientos que te provocaban felicidad, que hacían que ganaras más dinero, que te hacían disfrutar, esos los tienes que volver a aumentar. Si hay otros acontecimientos que te están dando ansiedad o miedo, tendrás que intentar llevarlos hacia menos. Los pensamientos son causas y las condiciones son simplemente el efecto de los pensamientos. Lo que vayas a pensar de esos acontecimientos anteriores te van a llevar a esas causas. Y esas condiciones, esos pensamientos, van a hacer que sean las que vayan generando el asunto. Al final, por resumirlo, podríamos decir que el punto inicial de cada pensamiento sobre algo, da igual que sean trabajo, relaciones, dinero, futuro, el punto inicial de cada pensamiento es el que se vuelve agente causal y las condiciones se van a volver los efectos. Ese pensamiento va a ser el que haga la causa, las condiciones van a ser los efectos. Seguiremos, hoy ya no hay tiempo para más, seguiremos en este tema un poco más adelante. Vamos a ir poco a poco porque es uno de los temas que, por lo que he podido ver, más está interesando a la gente, el poder manejar la relación causa y efecto para poder hacer que los acontecimientos jueguen un poquito a favor. Se despide David C. Mendoza, hoy no hay tiempo para más, el anfitrión del cambio. Gracias por estar ahí. Y recuerda que el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. El anfitrión del cambio. Una producción de Máximo Estudio que dirige y presenta David C. Mendoza. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada. Y visita elanfitriondelcambio.com para descubrir mucho más.